Ayer estábamos viendo, eh, en principio, las relaciones públicas. ¿Qué eran las relaciones públicas? ¿Cuáles eran los objetivos de las relaciones públicas? Y también vimos quiénes son los públicos que tiene una empresa. ¿Cuáles eran los públicos externos? ¿Quién me dice? Los proveedores, los ¿Ya? ¿Quién clientes, más? los Proveedores, clientes, clientes, ¿quién más? los medios de comunicación, ¿Ya? Faltan dos. Los, los institucionales de universidades, A ver, repítele. las universidades y los institutos. Exactamente, las universidades, institutos y el último. banco o entidades financieras. Exactamente. Entonces, acuérdense, dentro de los públicos externos tenemos cinco. En primer lugar, los clientes, los proveedores, los bancos y entidades financieras, que pueden ser las cooperativas, las universidades, instituciones o institutos superiores y los medios de comunicación. ¿Sí? Y en cambio, en públicos internos, ¿cuáles teníamos? Los distribuidores y los colaboradores. Exactamente, entonces tenemos cinco públicos externos y dos públicos internos, ¿sí? Entonces, yo les había dicho que los más importantes, para mí al menos, son los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque si es que no tenemos una buena relación con ellos, no nos van a permitir hacer publicidad dentro de su medio de comunicación y no vamos a poder informar lo que está pasando o lo que queremos hacer dentro de nuestra empresa. Entonces, hoy vamos a ver cómo debe ser o cómo deben ser las relaciones con los medios de comunicación, ¿sí? ¿Cómo creen que deba ser la relación? Obviamente ya habíamos dicho que tiene que ser cordial, que tenemos que informar acerca de lo que está haciendo la empresa, pero ¿cómo tiene que ser esta relación? ¿Qué tendríamos que hacer para llevar esta relación a un mejor término? ¿Qué me dice? Tener algo en concreto, algo en común, Algo en común como qué. como un objetivo, con los objetivos que tengan ellos a la hora de... Ya. Acuérdense que cuál era el objetivo de tener esta relación con los medios de comunicación, el poder llegar a través de ellos a los clientes, a los usuarios. ¿Sí? Entonces, pensemos o piensen cada uno de ustedes como que tuvieran una empresa. ¿Cómo llevarían una relación con los medios de comunicación? ¿Qué harían? ¿Qué harían? Juan, ¿qué harías tú? Con los medios de comunicación como cuáles, sí. Cualquier medio de comunicación, puede ser radio, puede ser prensa, puede ser televisión, Tener sobre una todo buena los tradicionales. tener una buena relación con ellos o con el público No, que no, con recibe. los medios. Con los medios. ¿Cómo harías para tener una buena relación con los medios de comunicación como tal? Vería un beneficio que sea mutuo entre la empresa y el medio de comunicación, Ya, ¿cómo qué? Como darles como, productos o algo así. sí, Ya. O sea, es como que me huele a como que a chantaje eso, ¿o no? no Como que me publicas esto y te regalo. como un patrocinio. Ya. Ok. A ver, en primer lugar habíamos dicho que esta relación tiene que ser cordial, pero aparte de ser cordial, tiene que ser continua, tiene que ser permanente. Entonces yo tengo que informarle permanentemente al medio de comunicación qué es lo que estoy haciendo. No es que yo le voy a informar solo las cosas buenas o solo si va a suceder algo atractivo dentro de mi empresa, sino que yo tengo que informarle siempre. No importa que no sea una información que no es noticiosa, igual yo tengo que informarle al medio de comunicación para que sepa que estoy pendiente del medio de comunicación y el medio de comunicación, por su parte, sepa que tiene presente a la empresa para publicar las noticias. Sí, entonces, en primer lugar, como les digo, esta relación tiene que ser
continua y permanente. Siempre tenemos que enviarle información, no importa si no es noticiosa la información, pero siempre tenemos que estar en contacto con estos medios de comunicación, ¿sí? Otro punto importante dentro de esta relación con los medios de comunicación es que en alguna cuestión o algún tiempo me van a hacer preguntas porque puedo que sucedió algo en mi mercado o algo dentro de mi empresa. Entonces, siempre tengo que estar en condiciones de responder a las preguntas que se me hagan, ¿sí? Entonces, me invento, digamos que yo tengo una empresa que hace productos lácteos, hace yogur, queso, leche, etc. Y pasó que hubo un problema con las vacas, o hay este virus de la vaca loca que había antes, me invento, ¿ya? Entonces el medio de comunicación quiere saber la opinión del dueño de mi empresa, es decir, yo, ¿sí? ¿De qué opino de esto del virus, de las vacas locas, etcétera, etcétera? Entonces yo siempre tengo que estar en condiciones de responder a este medio de comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque de cierta manera yo me vuelvo una fuente de información, porque saben que hay una empresa que también fabrica productos que provienen de la vaca, entonces podemos saber, como medio de comunicación, podemos tener un medio para informar a la gente, ¿sí? Entonces, siempre como empresa tengo que estar atento a las respuestas o tengo que estar abierto a las respuestas que me hagan en los medios de comunicación, ¿sí? Y por otro lado, tengo que saber siempre cómo prevenir los riesgos que me puedan suceder a mí como empresa cuando le pase algo a mi imagen, ¿sí? Entonces, digamos que por mala suerte dentro de uno de mis productos vino, no sé, vino un ratón chiquitito, me invento, ¿ya? Es algo muy extremo. Tengo que saber cómo voy a actuar, porque obviamente va a salir en los medios de comunicación, etcétera. Entonces, tengo que saber cómo voy a poder actuar para que mi imagen empresarial, mi imagen corporativa, no se afecte, ¿sí? Entonces, siempre el tercer punto es prevenir los riesgos que puedan suceder con respecto a mi imagen, ¿sí? Y también tener claro cuáles son los periodistas que me pueden ayudar para que no se rompa esta relación de que, me pasó algo malo, los medios de comunicación van a estar olvidados, se van a olvidar de mí, ¿sí? Sino que tengo que estar atentos quienes me pueden ayudar para que la imagen no se vea afectada. Acuérdense que el objetivo de las relaciones públicas es que la percepción de los públicos siempre sea positiva. Entonces, si a mí me pasa algo malo, tengo que buscar las maneras para continuar con esto, continuar con esta percepción positiva que tengo de mis públicos, ¿sí? Entonces, para esta relación con los medios de comunicación, y como ven el primer punto que es esta información continua y permanente, hay ciertas herramientas que podemos utilizar para brindarle la información continua a los medios de comunicación. Entonces, la primera herramienta y la que más se utiliza dentro de las relaciones públicas hacia los medios de comunicación es el famoso comunicado de prensa, ¿sí? ¿Qué es este comunicado de prensa? Como les digo, es una herramienta, es un instrumento que me permite a mí, que me permite cumplir un objetivo, que es que la empresa o la organización tenga un acceso directo a los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata este comunicado de prensa? Se trata de enviar una información para que sea publicada en los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, la información que yo elabore o que el Departamento de Relaciones Públicas elabore va a ser tan bien hecha para que no tenga ningún cambio, sino que así como se lo remitió a los medios de comunicación, así se lo va a publicar, ¿sí? Entonces, las empresas siempre están enviando comunicados de prensa a los medios de comunicación. Entonces, si un medio de comunicación lo ve pertinente publicarlo, lo va a hacer,
sino simplemente sabe que tiene este contacto con la empresa a través de los comunicados de prensa, ¿sí? Entonces, para realizar un comunicado de prensa, y no sé si lo vieron, acuérdense que mañana ya tienen que entregar la primera parte del avance del proyecto integrador. Entonces, dentro de las actividades del proyecto integrador hay el hacer un comunicado de prensa. Entonces, para eso vamos a ver ciertas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta para poder realizar un buen comunicado de prensa, ¿sí? Entonces, la primera recomendación es que el comunicado de prensa tiene que ser escrito en una sola carilla, ¿sí? Pero antes de escribir la información que vamos a enviar al medio de comunicación, tenemos que tener un papel personalizado de la empresa, de la organización. ¿Qué debe contener este papel personalizado? Debe contener, obviamente, el nombre de la empresa, la dirección donde está ubicada la empresa, los teléfonos, o el teléfono si solo tiene uno, los correos electrónicos o el correo electrónico a donde puede dirigirse el medio de comunicación para responder o el periodista que recibe este comunicado de prensa y obviamente las redes sociales de la empresa, porque ya lo habíamos dicho antes, una empresa que no está en el medio digital simplemente se ve estancar. Entonces acuérdense, el papel personalizado donde va el comunicado de prensa tiene que tener el nombre de la empresa, la dirección, los teléfonos, el correo electrónico y las redes sociales, ¿sí? Entonces, primera recomendación, el papel personalizado y escribir la información que vamos a enviar en una sola carita. Segunda recomendación, la redacción, lo que nosotros vayamos a escribir, va a ser a computadora y va a ser a doble espacio y con márgenes amplios, ¿sí? Entonces, acuérdense que el margen es la parte tanto izquierda como derecha de una hoja, el margen tiene que ser amplio. ¿Quién me dice por qué tiene que ser un margen amplio? Le doy un punto. Estoy regalón hoy. ¿Por qué tienen que ser los márgenes amplios? Las perforaciones. Para que se pueda expandir el texto. No te escuché, Adriana. Para la expansión del texto y para que se pueda leer mejor. ¿Cómo leer mejor? O sea, para que se pueda entender mejor en el rato de expandirlo en margen, o sea, para que el texto se expanda un poco mejor y se pueda leer mejor. ¿Ya? A ver, yo tengo aquí, bueno, hagamos como que es una hoja de computadora. Entonces, la redacción tiene que ser más o menos desde aquí hasta acá. Porque yo tengo aquí los márgenes amplios, ¿sí? ¿Para qué tendría que tener los márgenes amplios tanto aquí como acá? No es ni para perforar, ni para tener una mejor redacción. ¿Quién me dice? Le doy un punto. Por la percepción del cliente, ¿De cuál cliente? Si esto enviamos a los medios de del, comunicación. del lector. Por si hay un error, ¿Percepción poder cómo? modificarlo. ¿Error de cómo? O sea, a la hora de escribir, poder modificarlo o añadir algo adicional en caso que no le hayan dicho toda la información. ¿Ya? A ver, Paul, medio punto. Los márgenes amplios son para que el periodista que recibe la información pueda realizar anotaciones, pueda realizar apuntes, ¿sí? Entonces, digamos que una empresa envía un comunicado diciendo que se va a abrir una nueva sucursal en el sur de Quito, pero el periodista quiere hacer una anotación donde diga, pero no me está diciendo la dirección de la nueva sucursal. Entonces, ya se hace una anotación para responder a la empresa para que le dé más información, ¿sí? Entonces, segunda recomendación, la redacción a doble espacio y con los márgenes amplios para que el periodista
que recibe la información pueda realizar anotaciones. ¿Sí? Tercera recomendación. En lo que escribamos, en lo que vayamos a enviar la información, no tenemos que subrayar ninguna palabra, ni poner ninguna en cursiva, ninguna con mayúsculas. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Doy otro punto. ¿Puede repetir la pregunta, Inge, por favor? La tercera recomendación es que en la redacción que nosotros hagamos del comunicado de prensa, no tenemos que subrayar nada, no tenemos que poner ninguna cursiva, no tenemos que poner alguna palabra en mayúsculas. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque todas las recomendaciones son importantes y al estar subrayando o poner en mayúscula es como que se resalta algo. Ya, pero te falta una partecita, Dana. Si es que alguien no responde, te doy medio punto. ¿No? Ok. Entonces, Odana, medio punto. No tenemos que subrayar nada porque va a ser el periodista el que decida qué es importante o qué no es importante. ¿Sí? Como lo dijo Dana, cuando nosotros subrayamos algo o lo ponemos en cursiva o lo ponemos con mayúsculas, le estamos diciendo que es importante esto, pero es el periodista el que va a decidir qué es importante, qué es lo que va a informar en el medio de comunicación. ¿Sí? Nosotros solo le enviamos la información, pero el periodista es el que decide qué va a publicarse y qué no. ¿Sí? Cuarta recomendación. Habíamos dicho en la primera recomendación que se debe escribir solo en una carilla, pero va a haber casos que la información es muy amplia. En esos casos sí se puede ir más allá de una carilla, pero no tenemos que sobrepasar las 2 hojas, ¿sí? No más de 2 hojas en el comunicado de prensa. Y la última recomendación es que la estructura de cómo vamos a escribir el comunicado de prensa va a ser una estructura igual que la noticia. ¿Alguien sabe cómo es la estructura de la noticia? ¿No? Está, Cristina, está por ahí. Sí, Inge. A ver, Cristina, ¿has visto las noticias, un noticiero en la tele? Sí. Ya. Una noticia cualquiera. ¿Cómo está estructurado según tú? ¿Qué ves primero? ¿Qué ves luego? ¿Qué escuchas primero? O sea que, o sea, como le explico, o sea, cuando ya van a presentar la noticia en sí, ¿solo esa noticia o cuando Sí, están sí. presentando todo? No, no, solo esa noticia. ¿Cómo es la estructura de esa noticia en especial? Como un título que presenta todo, es como decir, los resultados del debate presidencial, y ahí vienen diciendo, se dio esto, asado y cocinado, y van cambiando las cosas ahí ya desglosando más la información. ¿Ya? Ok. Listo. Entonces, antes de ver cómo es la estructura de la noticia, vamos a ver un ejemplo de un comunicado de prensa. ¿Sí? Entonces, miremos este de aquí. ¿Quién me dice quién es el que está enviando el comunicado de prensa? El Servicio de Administración Tributaria. ¿Ya? Bueno, más que eso es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria. Están los dos juntos. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso no tiene el papel personalizado, no tiene ni los correos electrónicos, ni la dirección, etcétera, etcétera, sino que solo tiene los logos de la empresa, que en este caso, más que una empresa, es un ministerio.
¿sí? O una secretaría. En el caso de las empresas, sí tenemos que poner todo lo que les dije. El nombre, con el logo, obviamente, la dirección, los teléfonos, redes sociales, etc. ¿Sí? En el caso de las secretarías, de los ministerios, siempre se enumera comunicado de prensa porque en el año o en el mes salen un montón, porque hay mucha información que emite el ministerio, la secretaría. Entonces, en estos casos siempre van a ser numerados. Entonces, este es el comunicado de prensa número 120 del año 2016. ¿Sí? La fecha, para indicar cuándo se redactó esta información. El título, que dice que se agregan 2.241 contribuyentes a la lista de incumplidos. Y la información. ¿Sí? Entonces, ya les voy a explicar, vamos a verle mejor este comunicado de prensa, pero primero tenemos que saber cómo es la estructura de la noticia y obviamente también la estructura del comunicado de prensa. Tanto la noticia como el comunicado de prensa van a tener una estructura de pirámide invertida. ¿Sí? Entonces, una pirámide normal es de esta manera. ¿Sí? Perdonarán mis dibujos, estoy viendo como un espejo. Entonces la estructura de pirámide invertida va a ser al revés. Va a ser de esta manera. ¿Sí? Es como un triángulo al revés. ¿Por qué va a ser esta estructura de pirámide invertida? Esta estructura se realizó con el objetivo de escribir la información de mayor a menor importancia. ¿Sí? Entonces, se supone que la parte más grande va a ser la de mayor importancia o la información de mayor importancia, y mientras vamos bajando, vamos poniendo la información que ya no tiene tanta importancia. ¿Sí? ¿Con qué objetivo hacemos esto de organizar la información de mayor importancia hacia menor importancia? Con el objetivo de mantener siempre la atención del lector. En las noticias, el lector o el receptor, y en los comunicados de prensa, el periodista que esté leyendo esto, el objetivo es mantener su atención, porque va a leer primero lo más importante y va a continuar hasta lo menos importante. ¿Sí? Entonces, Cristina había dicho que primero se pone el título, muestran la información y continúa la información hasta decir tal vez al final que la fecha de las elecciones es el 7 de febrero. Es algo que no tenía que ver con el debate, pero que igual es informativo. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver en el noticiero de hoy en la tarde, de hoy en la noche, que la estructura va a ser la misma. Primero se va a informar algo de mayor interés o lo más noticioso, y con el paso del tiempo, hasta que se acabe la noticia, se va a dar información mucho menos importante, información que no tiene tanta importancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué será lo que tengamos que poner en la parte de arriba de esta pirámide? ¿Qué información consideran ustedes que es la más noticiosa, la que va en la parte de acá? El encabezado de lo que sucede. ¿Cómo es el encabezado? Lo que sucede. La idea principal de lo que queremos decir, el título. ¿Ya? Ya, el título, olvídate, el título es la parte. O Y sea, solo lo vamos que a pensar en información. A ver, Jonathan. Lo que pasa principalmente, la idea que queremos transmitir. Ya, pero ¿cuál es la idea? O sea, ¿cuál es lo principal? Pongamos un ejemplo. Digamos que yo quiero informar que se capturó a unos delincuentes que asaltaban el barrio del condado. Ahí lo ¿Qué más será la importante información? Ya, ¿qué será sería lo más importante? Lo que ve en la parte de arriba. lo que se capturó a los delincuentes.
El resto ya sería información extra, como en dónde fue, a qué hora, por qué sector, etcétera. ¿Ya? A ver, sí. En la primera parte de esta pirámide invertida, vamos a responder a las que en inglés se llaman las WH question, las WH, que son el qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. ¿Sí? Entonces, en esta primera parte tenemos que poner todo eso. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? ¿Sí? Obviamente, dependiendo de la información, vamos a responder tal vez todas estas preguntas o tal vez no todas, sino la mayoría, ¿sí? Pero la idea es esta, que en la primera parte de esta información del comunicado de prensa tenemos que poner el qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo, ¿sí? Son 7 puntos. Si es que podemos poner los 7, mejor. Entonces, volviendo a este tema de la captura de los delincuentes del sector del condado, ¿qué tendríamos que poner? ¿Quién? ¿Quién fue capturado? Los delincuentes, ¿no es cierto? ¿Qué hacían? Robaban, no sé, carros. ¿Cuándo los capturaron? La fecha. ¿Dónde? En el sector del condado. ¿Por qué? Por denuncias de los moradores. ¿Cómo los capturaron? Hubo un operativo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, acuérdense, la primera parte respondemos a estas preguntas. ¿Qué tendríamos que poner en la segunda parte, en la parte del medio? ¿Quién me dice? Información extra que se le pueda agregar para ¿Ya? informar extra. A ver, entonces, Jonathan, sigamos con el ejemplo que yo ya te di. ¿Qué pondrías en la segunda parte de esta información de la captura de los delincuentes del sector del condado? ¿Cuál sería esta Que se les información extra? atrapó viendo cámaras, no sé, que ya habían estado ahí tanto tiempo. ¿Ya? Una información extra un poco menos relevante para los lectores, excepto para los que están implicados. ¿Ok? Exactamente. Entonces, en la segunda parte de esta pirámide invertida, nosotros vamos a poner detalles importantes de la noticia, de la información que estamos enviando. ¿Sí? Entonces, si al principio dijimos que se capturó, en dónde, cómo, etcétera, tal vez en los detalles importantes vamos a poner cómo fue la captura. Vamos a narrar cómo fue la captura. ¿Sí? Entonces, tal vez ponemos que hubo una investigación de 3 meses y de repente cuando estaban robando llegó la policía, me invento. Sí, entonces son detalles importantes que también son noticiosos y que son relevantes para lo que estamos informando. ¿Sí? Y en cambio, en la tercera parte, en la última, ¿qué pondremos? En la última de acá, lo de acá abajo, ¿qué pondríamos aquí? Jonathan, ¿qué pondrías en la última parte? Ya datos muy poco importantes, no sé, como que cuánto tiempo van a pasar en prisión, las conclusiones. ¿Ya? Exactamente. En la tercera parte nosotros vamos a poner información general o información de fondo. ¿Sí? Información que tal vez ya no es importante, ya no es noticiosa, pero que tiene que ir dentro de esta noticia. Entonces, continuando con este ejemplo, ya pusimos en la primera parte quién, qué pasó, cuándo pasó, quiénes fueron capturaron, etcétera, etcétera. Luego pusimos cómo se detalló la captura. Y en la parte final vamos a poner que el robar autos está tipificado como un delito de 4 a 5 años. Y también podemos poner que se ruega a la ciudadanía ir a denunciar porque si no pueden salir libres, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces es una información que tal vez no tiene que ver con la noticia, con lo que es importante,
pero que también sirve para poner dentro de la noticia. ¿Sí? Entonces, aquí les pongo de nuevo la pirámide. Acuérdense, la información de mayor interés, en la parte de arriba, donde respondemos al qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Luego, los detalles importantes que no tienen que ver con esto, tal vez desglosamos un poco más, uno de estas. Y al final, la información de fondo o información general. ¿Sí? Preguntas hasta acá. Preguntarán nomás. ¿No? Ok. Entonces, la primera herramienta, la que más se utiliza dentro de esta relación con los medios de comunicación, ya la vimos, es el comunicado de prensa, ya vimos las recomendaciones de cómo tenemos que hacerlo, cómo debe ser su estructura. Ahora vamos a ver una segunda herramienta, que es en cambio la rueda de prensa. ¿Sí? ¿En qué se diferencia la rueda de prensa y el comunicado de prensa? Se diferencia en que el comunicado de prensa es la empresa la que envía la información al medio de comunicación, al periodista, para que sea publicada. En cambio, en la rueda de prensa va a ser el mismo periodista el que va a realizar la información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a acudir a un lugar, va a tomar sus apuntes y según estos apuntes va a sacar una noticia que sea importante. ¿Sí? Entonces, la rueda de prensa lo vamos a utilizar solo cuando tengamos que dar como empresa una información muy noticiable, muy importante. Acuérdense, en el comunicado de prensa enviamos toda clase de información, si es que es noticiable o no es noticiable, no importa, la idea es tener esta relación con los medios de comunicación. En cambio, en la rueda de prensa vamos a utilizar a esta herramienta solo para dar información que sea muy noticiable. ¿Sí? Entonces, Jimmy, ¿está por ahí? Sí, A ver, Jimmy, ¿cómo harías tú como empresa, digamos que trabajas en el departamento de relaciones públicas? ¿Cómo sería tu proceso para realizar una rueda de prensa? ¿Qué harías primero? primero ver de qué voy a comunicar, qué voy a comunicar. Ya, ponle tú el tema, un tema que sea noticiable. Ya, digamos que el gerente general de tu empresa se murió. Ya, es una noticia muy importante. Ya, después ver qué voy a decir, que, bueno, eso que voy a decir, las causas por las cuales se murió, que también voy a poner que es muy importante, porque fue una persona muy importante para la empresa, todo eso. Bueno, la redacción. Ya, Después ver en qué tipo de medios me va a convenir poner este tipo de comunicado. Y creo que no es un comunicado, es una rueda de prensa. una rueda de prensa. También a qué hora, bueno, pues eso creo, no sé, no estoy tan seguro. ¿Ya? ¿Alguien más que le ayude? Deina, ¿está por ahí? Profe, buenas tardes. Es que se escuchaba un poquito entrecortado, pero ¿cuál? Ya, a ver, la pregunta es, ¿cuál es el proceso que harías tú para realizar una rueda de prensa? Ya pusimos el tema que es que Perdón, se es murió que el no, gerente no. general de tu empresa. ¿Ya? ¿Ahí ¿Y me cuál era escuchas la o no? pregunta? La pregunta Se escucha es, ¿cuál es el entrecortado. proceso que harías para hacer una rueda de prensa? Ya, y se murió el gerente general, ¿cierto? Sí, entonces tú vas a armar la rueda de Ok, prensa para comunicar esto. o sea,
Yo creo que primero llamaría a los medios de comunicación con el comunicado. ¿Ya? ¿Qué más? Y, o sea, y sí les diría como que esto lamentablemente pasó y vamos a, o sea, para mí la rueda de prensa es como em, cuando hacen una reunión y llaman a los medios, entonces eso creo que haría yo. ¿Ya? ¿Ok? A ver, en primer lugar, antes de llamar a los medios de comunicación, yo tengo que saber dónde voy a dar la rueda de prensa, ¿sí? Entonces tengo que conseguir un lugar, en el caso de que no lo tenga dentro de mi empresa, tengo que conseguir un lugar donde sea espacioso, donde haya las conexiones para conectar micrófonos, cámaras, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tengo que saber el lugar. Segundo punto, tengo que saber a quién voy a enviar la información de esta rueda de prensa. Tengo que conocer a los periodistas. Acuérdense que en los medios de comunicación se tiene periodistas especializados en cada tema. Entonces, si tal vez mi empresa es, no sé, se encarga de vender perfumes o hace perfumes, tal vez tendría que enviar la información a la sección de economía o a la sección de belleza, si es que ya es conocida la empresa, me invento. Entonces, segundo punto, tengo que conocer a los periodistas a los que voy a enviar la información. ¿Sí? Tercer punto, tengo que tener a alguien, como ya lo dijo Jimmy, que se encargue de realizar el speech o el discurso que se va a dar. Entonces, dentro del departamento, tiene que haber alguien que se encargue de esto, de realizar el speech. Y cuarto punto, tengo que tener ya hecho un resumen chiquito de qué es lo que se va a hablar para enviar a los medios de comunicación y que estos se interesen en mi tema y que acudan a mi rueda de prensa. ¿Sí? Entonces, obviamente, como es una información muy noticiable, van a acudir. Si es que no es, si es que hago rueda de prensa por cualquier cosa, simplemente no van a ir, o tal vez irán algunos o muy pocos, entonces más voy a gastar yo en hacer esto. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta estos pasos al momento de hacer una rueda de prensa. Esta herramienta es quizás la que menos se utiliza, porque como les digo, solo es usada cuando realizamos una información o queremos dar una información muy noticiable. ¿Sí? Preguntas hasta acá. Profe, yo tengo una pregunta. O sea, solo es eso, ¿cierto? Es una reunión a la que van la gente y preguntan las cosas y ya se van luego otra vez, ¿cierto? Sí, o sea, se supone que ya vamos a ver otra, otra herramienta que también tal vez se utiliza conjunto con la rueda de prensa, otros lo utilizan aparte, pero eso quiero enseñarles mañana porque tenemos una actividad acerca de eso. Pero sí, la rueda de prensa tiene este fin, de que yo emito la información. Obviamente me van a hacer preguntas para ampliar la información, porque acuérdense que aquí es el periodista el que realiza el contenido, entonces tiene que tener más información y por eso hace las preguntas. Entonces respondo las preguntas de los periodistas y listo. El periodista, los medios de comunicación se encargan de publicar. ¿Sí? Entonces, por eso no sé si han visto que para no caer en la desinformación, simplemente lo que hacen es poner lo mismo que se dijo en la rueda de prensa y la aumentan con palabras del periodista. ¿Sí? Entonces, a la final es esto, dar una información que es muy noticiable y en el caso de que haya preguntas, responderlas. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo, chicos. Entonces, quedémonos hasta acá. Acuérdense, les repito, hasta mañana hay que entregar el primer avance del proyecto integrador. Mañana seguiremos viendo estas herramientas
de la relación con los medios de comunicación. Y acuérdense que el viernes tenemos la prueba del segundo parcial. Nada más, chicos, si no tienen preguntas, nos quedamos hasta acá. Cuídense, una buena tarde para todos. Gracias. Ya dije, hasta mañana. Hasta mañana, Ok. Inge. ¿Por qué? Se me cierra mucho el pecho, no puedo respirar bien. Ahorita otra vez se me cerró, estaba mandando una nota de voz y me quedé sin voz. No respiras, ve. ¿Y por qué yo me pego 2 horas hablando, ve? ¿Qué? Yo sí hablo full y no me canso. Por eso, yo creo que sí estoy. Pero me dijiste que yo también ya estoy, pues. No, yo. ¿Qué estás poniendo? Ajo. Tanto. Sí, la otra vez no puse casi nada. El día que salió feo, que te dije. Ah,